La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangeri, soy el pastor de la iglesia de Istruma, en español, aquí en la ciudad de Baton Rouge, y transmitiendo hoy a través de nuestra radio, Radio Amor. Qué lindo poder llegar a su casa, llegar a cerca suyo, a través de este medio que es de tanta bendición para tantas familias. Como veníamos diciendo en los días anteriores, estamos estudiando Primera de Tesalonicenses y estamos girando en base al concepto de la esperanza eterna, la esperanza viva, la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que no nos están siguiendo, queremos recordarles un poco el trasfondo de esta carta. Si usted recuerda, entre alrededor de Hechos 16, 17, nos cuenta que el apóstol Pablo estaba en el puerto de Rodas tratando de ir a distintos lugares para predicar el Evangelio, para compartir, para hacer su obra misionera, para que otros conozcan del Señor. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu se lo impedía. Pero luego tuvieron una visión, esa visión del varón macedónico que le pedía que pase a Macedonia. ¿Qué quería decir en ese entonces? Era salir del entorno de Asia, del entorno de donde ellos de alguna manera se sentían más cómodos o más seguros, donde Pablo se había estado moviendo durante su primer viaje, y geográficamente el primer viaje de Pablo fue totalmente en la parte de Asia, en Asia, en el continente asiático, pero cuando está este llamado varón macedónico tiene que ver con cruzar hacia Europa. Por eso es un punto de inflexión tremendo el segundo viaje del apóstol Pablo, pero también el hecho de lo que va sucediendo a partir de allí. Ellos llegan primeramente a Filipos, y en Filipos unas mujeres con Lidia reciben la palabra del Señor allí, en las orillas del río, pero también es en el momento cuando van a quedar presos, van a quedar encarcelados, golpeados, azotados, con la famosa historia del carcelero de Filipos. Bien, cuando la gente allí en Filipos se enteró que él era romano, tuvieron mucho miedo. Y entonces lo expulsaron de la ciudad y así golpeados y maltrechos llegaron hasta Tesalónica. Y allí estuvieron compartiendo el texto por 3 semanas hasta que otra vez los volvieron a expulsar y ellos tuvieron que volver a salir de la ciudad. Estando Pablo entonces preocupado en Corinto, preocupado por la iglesia que había dejado, por los primeros creyentes, tan fresquitos, tan nuevitos en 3 semanas, él le envía a Timoteo para que pueda traerle informes. Y por favor, Timoteo, ve a ver qué está pasando, lleva mis saludos. Y luego Timoteo vuelve y no solamente le da los saludos, sino que le cuenta lo que Dios había hecho a través de sus vidas. La semana pasada terminamos diciendo que el texto termina diciendo, no es necesario que prediquemos, porque a donde llegamos, ustedes ya han llegado antes que nosotros. Pero el capítulo 2, del verso 3 en adelante, yo quiero compartir hoy, y dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que estaban en Judea,
pues habéis padecido de lo mismo a través de su propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Pablo les está diciendo varias cosas, pero tal vez quiero que nos detengamos aquí en pensar en el concepto de la palabra de Dios. Él está hablando que recibieron la palabra de Dios, no de hombre, sino palabra de Dios. El poder transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el primer punto de hoy quiero tocar, es que la palabra de Dios es actual, es totalmente nueva, fresca. Aunque mucha gente piense distintas cosas de la Biblia, muchos están confundidos inclusive lo que enseña la Biblia, otros van a decir que es un libro antiguo y con reglas muy arcaicas, muy antiguas, muy viejas, que no son necesarias ni se ajustan a este tiempo. Pero para nosotros, para mí, para usted, para que él conoce al Señor, él conoce a Dios, sabe que la Biblia es la palabra de Dios y reconocemos que de Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios. Es tremendo, porque otras religiones, ya sean musulmanes, inclusive testigos, los mormones, ellos tienen sus propios libros sagrados que fueron dictados aparentemente a través de un dictado donde Dios les dictó y fueron escribiendo el libro mormón o el Corán. Pero mis hermanos, para nosotros la Biblia es un libro que fue escrito por 40 personas durante más de 1500 años en 3 distintos lenguajes, pero fue escrito a través del poder del Espíritu Santo, a través de Dios. Dios es el autor, aunque usó hombres y manos humanas, el Señor fue quien dio la palabra al ser humano. Entonces, el primer concepto es que la palabra de Dios es actual, es viva, es eficaz, es hoy, fresca, nueva. Ahora, ¿cuál es el otro punto que quiero que veamos? Lo que dice el texto, no la recibiste como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Pablo, cuando llegó allí, es un hombre común y corriente como usted y como yo. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios viene o llega a través de gente común y corriente, gente ordinaria, gente normal. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que para poder transmitir la palabra de Dios tiene que ser o un pastor o un profeta, alguien ungido en forma muy especial. Y la verdad, mis hermanos, que la palabra de Dios se mueve, se transmite a través de personas comunes y corrientes. Fíjense, en la Biblia, ¿qué ven? Van a ver a Moisés, que un príncipe que huye al desierto y alguien que escribe en el desierto. Daniel escribe viviendo en un palacio, pero en otro país, siendo ministro de otro país, pero habiendo sido primero llevado cautivo. Pablo muchas de sus cartas le escribió estando preso tras las rejas. Lucas era un médico. Mateo, que era el cobrador de impuestos, era alguien que trabajaba para el IRS. Hombres y mujeres comunes y corrientes. Nosotros creemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y cortante como espada de 2 filos, pero también estamos seguros que no es palabra de hombre, aunque transmitida a través de nosotros. Somos instrumentos en las manos de Dios para compartir su palabra. Ahora, también el texto dice, la segunda parte, así también que a pesar de las aflicciones, hablando de lo que ellos habían sufrido, a pesar de ser como gente normal y común y corriente como usted y como yo, ellos tienen tantos problemas como usted y como yo. Aflicciones, persecuciones, rechazos. A veces no nos acostumbramos o no nos animamos a compartir la palabra porque nos da miedo que nos rechacen, o tal vez porque nunca lo intentamos, tal vez porque no tengas experiencia, o tal vez porque no tengas tiempo. Y si estás ocupado y no tienes tiempo para compartir la palabra del Señor, yo te invito a que tomes tiempo y empieces a orar y pedirle al Señor que te ayude con administrar tu tiempo. Entonces tenemos que la palabra de Dios está a través de gente común y corriente, ordinaria como nosotros. El otro punto que quiero ver hoy es que la palabra de Dios obra en nosotros. Dice la palabra de Dios que actúa en vosotros lo que creéis.
ellos creen. ¿Sí? La palabra de Dios actúa, obra en aquel que la recibe. Cuando es compartida por los motivos correctos, es compartida no tratando de agradar a nadie, sino tratando de agradar a Dios. Compartiéndola porque sí es cierto que Cristo lo manda, pero no es una carga. Es cierto que es una necesidad, pero también es un deseo de agradar y de agradar a mi Dios. Todos estos motivos son que nos llevan a poder compartir la palabra de Dios, pero también que la palabra del Señor obre en nosotros. Es tremendo este texto que Pablo se compara como una mamá que amamanta a sus hijos. No hay mayor amor que uno puede expresar cuando una madre está dando de mamar a su hijo, ¿no? Y Pablo se compara que con ese amor es con el que él comparte. Él no está comprando ni palabra de hombres, ni tampoco hay un interés personal en esto. Hay un interés espiritual, de padre espiritual, de tal manera, el mismo amor que tiene una madre contra su niño, es el amor que tiene Pablo con los tesalonicenses. ¿Sí? La última cosa que quiero compartir hoy, que es que la palabra de Dios también produce rechazo. Dice, ustedes sufrieron de sus propios compatriotas lo mismo que las iglesias sufrieron de los judíos. Está hablando de lo que pasó en Jerusalén a causa de que tienen que salir. Lo que pasó en Jerusalén cuando Pablo era el que cuidaba las ropas cuando estaban matando a Esteban. La gente perseguía a la iglesia. Y dice, ustedes están pasando por lo mismo. La palabra de Dios produce rechazo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un espejo. Yo puedo decir que estoy más flaco o tengo ciertos colores de ojos, o puedo decir que me pongo determinada ropa, pero yo me paro frente al espejo y el espejo refleja exactamente quién soy yo. Y la palabra de Dios refleja exactamente quién soy yo. Y obviamente, lo primero que la Biblia nos dice es que expone la fealdad, lo engañoso, lo malo que es el pecado. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas, totalmente perversa. Es cierto, Él expone el pecado, pero también la palabra de Dios expone la salvación. Dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También produce rechazo porque perdona a gente que no lo merece. Estaba estudiando, había un testimonio de un personal de la cárcel, un jefe de la cárcel, un director de la cárcel, que estaba molesto con el pastor que compartía la palabra allí con los reclusos, porque muchos habían creído y muchos habían sido bautizados, y había un ambiente distinto, aunque habían dañado a la sociedad de maneras crueles unos y otros. Y él podía decir, yo no puedo aceptar que ese asesino, que esa persona que hizo esto, tenga perdón. Cierto, pero de eso se trata. Dice la Biblia que el Señor perdona nuestros pecados y para mostrarnos, para que lo veamos físicamente o mentalmente, dice que lo echa a lo profundo del mar, para que Él no se acuerda más. Pero también la palabra de Dios predice el castigo por el pecado. Mis hermanos, si usted no acepta a Cristo, usted no sigue a Cristo, y si no le gusta oír del infierno, es el castigo que tienen todos aquellos que no siguen a Jesucristo y no tienen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hemos muerto en esta noche, o la noche anterior no hemos muerto, solo por su misericordia. No hemos sido consumidos en su palabra por su misericordia. Queridos hermanos, déjenme despedirme de ustedes y contarles que la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural sobre nosotros que cambia nuestras vidas. Totalmente. Les animo a que puedan comprar un libro que me llegó a mis manos esta semana. Se llama Tacos de Camello. La historia de un misionero en un contexto de difícil acceso, donde parte de su equipo fue asesinado, y cómo la palabra de Dios se transmitió en medio de ese tipo de dificultades. Hace unos días atrás tuvimos aquí un obrero de África, donde nos contaba, podemos ver cómo
la palabra de Dios encontrada en un tacho de basura, textos de la Biblia rotos de una hoja, pudieron cambiar la historia de una familia completa y llevar a otros el Evangelio del Señor. El poder de la palabra de Dios es transformadora. Su palabra nos transforma, nos cambia, nos renueva, nos refresca. Mis hermanos, que en este día usted y yo pueda encontrarse frente a la palabra de Dios, frente al espejo que nos dice tal cual somos, arrepentirnos y gozarnos en el Señor y salir a las calles a decirles a todos que Cristo los ama. Mis hermanos, una vez más, Guillermo Mangieri de Struma. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y si no tiene iglesia donde congregarse, los invitamos a Struma todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Y si le gusta tener estudios bíblicos desde las 9, estamos aprendiendo en un proceso nuevo de discipulado que estamos disfrutando. Unidos en Jesús. Dios los bendiga. Que tengan una feliz resto de la semana. Despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.